la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Washington Alemán. Él es médico infectólogo para conversar sobre esta situación con esta nueva variante aquí en nuestro país. Doctor Alemán, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Muy buenas noches. Y siempre es un placer poder conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Doctor, preocupa pues la situación de la presencia de esta nueva variante en el país, a pesar de que con anterioridad pues ya hemos tenido otras variantes como la de Reino Unido, tuvimos la de Brasil, la de Nueva York, entre otras. Algunas de ellas también reportaban ser variaciones, mutaciones que causaban preocupación mundial por su mayor transmisibilidad. Tal vez en esta variante resultaría ser aún más preocupante esa situación. Mira, yo creo que lo que tenemos que dejar claro que las características de este virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, es un virus que permanentemente va a presentar mutaciones y va a presentar variantes. Es decir, esto que está pasando con la variante Delta, así como bien lo mencionaba con las anteriores, es probable que en los próximos meses sigamos hablando de diferentes otras variantes o mutaciones, porque, vuelvo y te lo repito, tiene que quedar claro que esto forma parte de la característica que el virus tiene. Desgraciadamente, las inequidades que hay dentro de los programas de vacunación es como el principal problema que favorece la presencia de este tipo de variantes. Países que ya tienen más del 50% de su población vacunada versus otros pacientes que ni siquiera comienzan a vacunar, como el caso de Haití, o países sobre todo de la región, ¿no?, cuya velocidad es lenta, cuya dificultades para la adquisición de vacunas no es fácil, y esto favorece y es un terreno fértil para que el virus cada vez haya lo que se conoce como un escape inmunológico y vaya desarrollando nuevas variantes que lógicamente causan preocupación, sobre todo para tratar de establecer la eficacia que puedan tener las diferentes vacunas sobre ellas, ¿no? Y justamente sobre esto, al principio yo daba unas cifras y decía de estas 10 personas que son las únicas que hasta el momento han sido reportadas como infectadas con esta variante, con la Delta, 9 de ellas no tenían vacuna, no habían sido inoculados aún, mientras que una de ellas supuestamente había recibido la primera dosis. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente debe entender y debe ser consciente de que el no tener las vacunas justamente los hace más susceptibles de que la enfermedad, de que el virus se complique al no tener ningún tipo de anticuerpos que hayan podido generar por las vacunas. Y también recordarles que una de las vacunas, una sola dosis, doctor, no es suficiente. De hecho, ¿qué porcentaje de inmunidad se obtiene con una primera dosis? Bueno, yo creo que has hecho una explicación muy clara, concreta y sencilla para que se entienda la diferencia que en este momento hay cuando tú comparas personas con esquemas completos de vacunación frente a no vacunados, que es lo que yo creo que hay que dejar claro. Esquema completo son 2 dosis recibidas más los 14 días posteriores a la última dosis, frente a personas no vacunadas, ¿no, verdad? En este momento las probabilidades de protección que todas las vacunas causan para tratar de evitar, sobre todo muerte, está por arriba del 80%, 80-90% para todas las variantes. Es probable que tú te infectes vacunado, pero lo que tiene que quedar claro es que no te vas a morir, ¿ya? Comparado con una persona que no está vacunada, que donde se llega a infectar, ¿no?, y ese paciente llega a evolucionar y llegar a una terapia intensiva, probablemente va a tener el 40% de probabilidad de morirse.
Es decir, en este momento creo que ya no hay la menor duda, sobre todo para los oyentes que todavía creen que la vacuna es un experimento, ¿no? Creemos de que hay suficiente evidencia con todos los millones de pacientes que han recibido ya los esquemas completos, que definitivamente se disminuye la mortalidad, ¿no? Y vuelvo y te lo repito, el problema sigue siendo es porque se infectan, y esto hace de que si tú eres diabético, así es, y estás vacunado, te puedes infectar y tu diabetes se puede descompensar, y probablemente no te vas a complicar por el COVID, pero te puedes complicar porque tu diabetes se descompensó, por tu insuficiencia cardíaca, por el asma o por cualquier otra enfermedad. Ahora, ¿se están tomando las medidas correctas en este momento, este estado de excepción focalizado, en cierta medida estricto para la provincia del Oro, que incluye un toque de queda durante 15 días, que es justamente donde provienen los 10 casos, mientras que para la ciudad de Guayaquil, pues hablaríamos que es realmente una ligera reducción de aforos, no hay mayor cambio, a pesar de que se ha asegurado por parte del municipio que se va a realizar una mayor vigilancia epidemiológica y que además se va a tratar de acelerar el proceso de vacunación. ¿Es suficiente estas medidas que se han tomado? Mira, lastimosamente creemos que las medidas son un poco extemporáneas, ¿no? La presencia de casos confirmados no descarta que hayan más casos en el país, sabiendo que Latinoamérica en este momento, la variante Delta, sobre todo en el caso de Perú, ha habido un crecimiento considerable de casos, ¿no? Creo que los otros puntos que uno toma en cuenta para tratar de medir cómo va evolucionando la pandemia, como son hospitalizaciones, defunciones, al menos en la ciudad, que están bastante estables. Esto no quiere decir que no tengamos que tener todas las precauciones del caso ante la eventualidad, porque desgraciadamente y lastimosamente va a ser imposible que en algún momento llegue al país, ¿no? Debido a la globalización y todo lo que conlleva las movilizaciones humanas, tanto nacional, internacional y de todo tipo. Lo que seguimos exigiendo, lo que seguimos pidiendo, es que tenemos que mejorar es las pruebas diagnósticas para poder tratar de determinar, identificar dónde están los enfermos y de esta manera poder aislarlos, porque es el único camino junto con la vacunación, ¿no?, que podemos ofrecer para tratar de poder controlar la epidemia. O sea, la vacunación aislada no es la mayor solución. Mira lo que pasa en Chile, donde tienen más del 50% de vacunados, pero que lastimosamente su problema social de manifestaciones, movilizaciones, aumento de transmisión hace que fácilmente se transmita dentro de la población, porque esta es una variante que es de 4 a 6 veces más transmisible que la cepa original. Por lo tanto, acá tiene que quedar claro que los dos pilares en la lucha de la pandemia, la vacuna es el pilar fundamental, pero el otro pilar es, ¿no?, el cortar la transmisión a nivel comunitaria, a través de diagnóstico, a través de prevención, a través de educación, a través de identificación. También tal vez falta eso, mayor comunicación. Muchas de las personas que no se encuentran vacunadas al momento, no solamente es que lo hacen como un rechazo a la vacuna, que sí puede darse ese caso, sino que también es por desconocimiento. Hay mucha gente que todavía no, realmente no tiene conciencia, no conoce que es tan necesario vacunarse para que obviamente no se complique la enfermedad si es que en algún momento ellos llegan a adquirir. Esta es una gran responsabilidad que tiene el gobierno, doctor. Totalmente, ¿no? Lo hemos dicho que una de las falencias en la lucha contra la pandemia en el país, además de la vigilancia epidemiológica, ha sido todo lo que es la comunicación en salud, ¿no? Creemos que hay mucha deuda, que la estrategia no es o no ha sido lo suficiente para llegar a todos los sitios, no es suficiente con comunicarle a la gente qué hacer, sino que a la gente, a las personas, a la población, hay que explicarle por qué hacer y para qué hacer. Ustedes mejor que nosotros
que como comunicadores saben que no es lo mismo hablar en el Monte Sinaí que hablar en Zamorondón, no es lo mismo hablarle a menores de 15 años que hablarle a mayores de 60, por lo tanto, las estrategias comunicacionales son las que creemos que hemos fallado y es la que estamos sugiriendo que hay que revisarlas. Hay que hacer estrategias comunicacionales que tengan contenidos de diferentes especialistas, no solo comunicacionales y no solamente médicas, sino que hay que hablar con sociólogos, psicólogos, para tratar de poder llegar a la población que, como tú muy bien lo decías, más pasa por desconocimiento e ignorancia el no querer vacunarse, ¿no? Así es, lo cual es lamentable. Además, estamos preocupados porque se ha conocido que una de las pacientes atendida en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente, estuvo en Loja en una reunión. Mi pregunta es, ¿debería también tomarse medidas en este momento en esa provincia, adelantándonos un poco a lo que pueda ocurrir, doctor? Es que los médicos creemos que la cepa delta la tenemos aquí hace ya varias semanas, probablemente porque, te lo repito, Perú es la cepa predominante en este momento y el flujo migratorio de Perú y de varios países de Latinoamérica, solamente imagínate que los Estados Unidos han viajado alrededor de 200.000 ecuatorianos, ¿ya? Y los Estados Unidos tienen la cepa delta, claro, la variante delta. Es decir, la tenemos que tener en el país hace rato. Hay muchos más casos que esos 10 que conocemos hasta el momento. Pero, entonces. Por supuesto, ¿no? Yo creo que si bien es cierto hay que estar alerta, pero no hay que causar alarma, porque el manejo médico es el mismo. No es que porque tengamos una variante delta tenemos que cambiar las estrategias de manejo, de diagnóstico. Lo que tenemos que reforzar es la vigilancia epidemiológica, reforzar un mejor diagnóstico, tratar de hacer una vigilancia genómica, ¿no? Y mejorar lo que es para poder llegar a todos los rincones de la población con los beneficios, los riesgos que conllevan los programas de vacunación. Así es, acelerar el proceso de vacunación. Ya debo cerrar esta entrevista, doctor. Una pregunta final, se habla de la variante Delta y la subvariante Delta Plus. ¿Existe una mayor diferencia entre ambas o en realidad es prácticamente lo mismo? No, prácticamente lo mismo, son diferencias estructurales dentro de su composición o dentro de su estructura, pero netamente una diferencia virológica de laboratorio, en donde la variante Delta se encontró que tenía unas alteraciones diferentes y por eso se la denominó Delta, pero en la práctica su características vienen a ser muy parecidas. Bueno, gracias, doctor Alemán. En estos momentos lo más importante es que haya mayor conciencia ciudadana, mayor cuidado ante un posible contagio. Lamentablemente ya hemos visto cómo ha sido esta primera noche que se vivió de toque de queda en la provincia del Oro. Más de 30 personas detenidas justamente porque han sido sancionadas, porque se encontraban en algún lugar que había sido incluso clausurado semanas antes y ahora pues sin darle importancia a lo que está viviendo en estos momentos el país, pues igual siguen reuniéndose. Eso hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Dependemos de que la gente haga conciencia realmente de lo que implica contagiarse y contagiar a muchas más personas aquí en nuestro país. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Washington Alemán. Él es médico infectólogo y nos ha acompañado en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden.